Retomando las clases anteriores, hablábamos de las diferentes teorías del poblamiento de América y decíamos que existen diferentes teorías acerca de cómo fue poblado este continente. Hablábamos de, eh, hablábamos de teorías que se dieron a través de diferentes migraciones, a través de diferentes caminos y a través de diferentes rutas que le permitieron al hombre llegar al continente americano. Hablábamos que en primera instancia existía una teoría de origen norteamericano, o más bien una teoría en la que se afirma de que el hombre había llegado a América a través del Estrecho de Bering. Esta es la teoría más aceptada a nivel científico y la más aceptada por las personas. Pero esto no quiere decir que existe solamente esta teoría. Existen diferentes teorías. Ayer les mostraba tres teorías principales. Y entre estas estaba la teoría de la ruta de Bering o la teoría asiática. Aquí tenemos otras teorías que están las teorías autoctonistas, teoría asiática, australiana y unas nuevas teorías que están surgiendo a raíz de este poblamiento. Y explicábamos cada una de ellas, como les decía en las clases anteriores. No solamente, perdón, no solamente existe una, dos o tres teorías, existen diversas teorías que hablan de cómo el hombre ingresó o llegó al continente americano. Así como existían diferentes teorías sobre el origen del universo, también existen diferentes teorías. Entre estas hay teorías que son aceptadas, hay otras teorías que no son aceptadas, en fin. Y todo esto, a veces cuando las teorías no son aceptadas, se requiere, o más bien se habla de que no son aceptadas porque estas requieren como una comprobación científica, requieren de pronto datos específicos que muestren la realidad de esos hechos o la realidad de esas teorías, de cómo sucedió, por qué sucedió, qué fue lo que pasó. Entonces, es importante tener en cuenta, es importante tener en cuenta eso, de que no solamente existe esa teoría, existen diversas teorías. Quiero que eso les quede claro y que ustedes lo tengan ahí siempre precisándolo ahí. Bueno, resulta y pasa que así como existen diferentes teorías, hay que saber cuáles fueron las rutas que estos tomaron. Ya conocemos una, la ruta del Estrecho de Bering, ¿cierto? Pero hay que mirar si esa ruta fue costera, si esa ruta fue terrestre, si esa ruta fue por el Atlántico, si esa ruta fue del Pacífico, entre otras. Ya tenemos ese establecimiento como tal, pero hay que establecer cuáles son esas rutas, como les venía diciendo. Eh, y tener claro que estos primeros pobladores o estos primeros pobladores del continente americano tenían diferentes formas de trasladarse, o más bien en las teorías se establece las diferentes formas de cómo ellos se establecieron o fueron llegando. Encontramos entonces las rutas del poblamiento americano. A partir de las teorías del poblamiento americano, podemos establecer cuáles fueron esas rutas o la explicación de esas rutas que siguieron los primeros habitantes del continente. Entonces podemos escribir en el cuaderno solamente, no descripción, sino ruta terrestre, ruta costera, ruta del Pacífico y ruta del Atlántico. O sea, podemos escribir en el cuaderno ruta, después de lo que escribimos anteriormente de las tres teorías principales que son las que vamos a trabajar como tal, podemos escribir en el cuaderno el siguiente título: las rutas del poblamiento americano. Colocamos 2 puntos y colocamos que existieron rutas terrestres, rutas costeras, rutas del Pacífico y ruta atlántica. Vamos escribiendo, que no veo a nadie escribiendo.
Ya solamente van a escribir el título, no van a escribir todo lo que dice ahí porque eso lo vamos a explicar nada más para que tengan claro qué es, para que cuando vaya el examen del cuarto periodo ya usted sabe, ah, no, sí, y ya tenga ahí en el cuaderno lo que tiene, porque no creo que vayan a abrir él mientras aprendo y a buscar, pero aquí ya se las estoy diciendo para que lo tengan clarito. Nada más van a colocar ruta terrestre, ruta costera, ruta del Pacífico y la ruta del Atlántico. Fueron las diferentes rutas eh, que estos, bien, bueno. Y que estas rutas, ¿por qué se habla de estas rutas? Se hablan a partir, estas rutas se establecieron a partir de las diferentes teorías del poblamiento americano. Entonces, si nosotros hablamos de la ruta terrestre, la ruta terrestre plantea, como dice ahí, que el hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering. Recuerden que, ¿por qué terrestre? Porque venía caminando. Que en esta época era un istmo que se llamaba Beringia. Este istmo formaba un puente, que ya lo podemos mirar aquí inmediatamente, que es el contacto de pronto más estrecho, un puente de la Tierra de unos 1500 kilómetros de ancho que unía a América con el continente asiático o Asia con el continente americano. Los animales fueron los primeros que cruzaron este puente y un tiempo más tarde fueron las oleadas de los seres humanos que llegaron y se atrevieron a pasar esa ruta y a mirar que como los animales iban caminando hacia allá en búsqueda de alimentación, más que todo en búsqueda de alimentación, los seres humanos que ya estaban ahí establecidos, también decidieron caminar y pasar esa ruta terrestre. Bien, la ruta costera. Las rutas costeras sostienen que el hombre llegó a América utilizando botes para bordear las costas del Pacífico y se asentó entre Alaska, que son las que están acá. Voy a mostrar el mapa. Entonces, teniendo en cuenta el mapa, la primera ruta, entonces es la de Bering, que era un estrecho. Entonces, la ruta terrestre es la ruta que plantea que el hombre llegó a América a través de un puente natural o a través de un puente que primero pasaron los animales y después pasaron los hombres. Aquí tenemos enseguida la ruta terrestre. La ruta costera, la que está aquí de amarillito este que está aquí, amarillito este, no es... Ay. La ruta costera, esta ruta sostiene que el hombre llegó a América utilizando botes para bordear. Fíjense que estamos aquí, bordear, ni siquiera introducirse o estar dentro del continente. Podemos ver aquí que bordeaban el continente hasta llegar quizás donde querían establecerse. En la ruta costera bordearon todo el Océano Pacífico. Aquí miren el Océano Pacífico y aquí vemos cómo esta es la ruta costera. Aquí está. Bordearon todo el Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y Suramérica. O sea, llegaron también aquí a Alaska y llegaron a gran parte de Suramérica. La ruta del Pacífico. Podemos mirar la ruta del Pacífico. Es la ruta que está aquí, la amarillita, de color amarillito. La ruta del Pacífico postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de la isla de Oceanía, aquí donde estoy señalando, de la isla de Oceanía y de Australia, y cruzaron el Pacífico usando pequeñas embarcaciones, porque obviamente era un océano como tal, océano Pacífico. Otros estudios afirman que algunos grupos pudieron cruzar el océano a través de la Antártida. En ambos casos, su punto de llegada fueron Suramérica. En el caso de este,
ruta del Pacífico, el punto de llegada o donde se instalaron primeramente fue en Sudamérica. Ahora, por último, tendríamos entonces la ruta del Atlántico, que es la moradita esta. Entonces miramos aquí el océano Atlántico. La ruta del Atlántico propone que el ser humano había cruzado el océano Atlántico desde Europa, que se encuentra el continente europeo, había cruzado el océano Atlántico. Miren que sale desde aquí, desde Europa, desde Europa, desde Europa hasta obviamente el continente americano. Quienes defienden esta teoría de la ruta del Atlántico eh, se basan en las similitudes que existen entre las herramientas de piedra y las elaboraciones y herramientas que habían en el continente europeo, como era el clovis y otros tipos de herramientas. Fíjense. Bueno, en general, estas teorías no se contradicen, todas son totalmente diferentes. Por el contrario, ellas hablan de cómo fue poblado y por qué fue importante la población. Concluyen que el poblamiento de América no fue producto de migraciones de un grupo humano, sino de varias comunidades. No fue un grupo pequeño, sino de varias comunidades o varias sociedades totalmente grandes que se establecieron. No fue un pequeño grupo como tal. Entonces, esas serían las tres rutas que tenemos. Ahora bien, bueno, para seguir hablando un poquito de esta parte aquí, es importante tener claro entonces que los primeros pobladores o los primeros habitantes del territorio americano fueron cazadores, fueron recolectores, pero luego fueron desarrollando herramientas líticas o de piedras, como las puntas, el proyectil, con la que perfeccionaron su técnica de caza. Igual eran nómadas. Todo inicia desde los periodos como los veníamos hablando anteriormente, cuando hablábamos de el origen del hombre, cuando hablábamos del Homo sapiens, cuando hablábamos del Homo sapiens, cuando hablábamos del Homo erectus y todo eso. Bueno, tenemos que establecer entonces que de igual manera en el continente americano también se dieron unos periodos y también se dieron unos periodos totalmente importantes que permitieron de pronto los avances en el territorio americano. Como les digo, ellos fueron cazadores, fueron recolectores, entre otros. Como cazadores y recolectores, los primeros pobladores se valían de tecnología similar a las que cazaban los asiáticos y África, que vivieron miles de años antes y se alimentaban con frutos, raíces que recogían con todo lo que estaba en la naturaleza. Eso era para ellos totalmente importante y era con lo que ellos se suministraban. Como cazadores con punta de proyectil, los primeros habitantes del continente fueron modificando su tecnología para adaptarla a la caza, para adaptarla a la caza, para poder, obviamente, cazar esos animales, que recuerden que existía una megafauna porque los animales eran totalmente grandes y requerían de técnicas grupales para poder cazar X o Y animal. En algunos lugares de América del Norte se han encontrado diferentes herramientas o diferentes hallazgos arqueológicos como puntas de clovis. Por aquí las tenemos. Déjame mostrarlas acá. Que eran como las herramientas de ellos. Estas que estoy señalando aquí, puntas de clovis pertenecientes a una cultura que se desarrolló en Norteamérica. Aproximadamente
no, aproximadamente 13.000 años. En América del Sur, en cambio, se conocieron las puntas de cola de pescado, que también eran otras herramientas importantes con las que ellos se defendían. Estas colas de pescado o la punta de cola de pescado como tal era muy importante porque eran muy distintas a las del clovis y fueron encontradas junto a grandes animales. Todas estas herramientas que vemos acá fueron encontradas junto a grandes animales que ya fueron totalmente extinguidos. Listo. Entonces, esa sería la parte de la guía la que venimos trabajando y hablando de esto. Bueno, seguimos acá. Entonces, para concluir esta parte del poblamiento, listo, tener claro que existieron diferentes teorías. Primero, que no solamente hay una teoría, que existen diferentes y que la más aceptada es la de Alex, también conocida como la teoría de la ruta de Bering o la teoría asiática. Otro, y tantas teorías más. Otros diferentes que existieron, que estas teorías favorecieron o estas teorías dieron lugar a que se establecieran las rutas por donde, o sea, al tener unas teorías había que saber por dónde pasa esta gente, cómo pasó, cuáles eran esas rutas. Bueno, aquí, gracias a las teorías se establecieron cuáles eran las rutas o cuáles son esas rutas que tomaron los primeros pobladores del continente americano para poder llegar a su origen, ya sea América del Norte, ya sea América Central o ya sea América del Sur. Listo. Y ya explicamos aquí estas rutas. Bueno, si bien es cierto, voy a explicar esta partecita aquí, pero esto sí me gustaría tenerlo más claro para la próxima clase y explicar cada uno de ellos bien argumentadito. Pero aquí, en este caso, voy a explicar la guía. Manuel Centeno. No, señor, Manuel. señor, que alcé la mano sin querer. Ok. Bueno, entonces antes de seguir, sí me gustaría de pronto hacer una preguntita ahí. ¿Por qué de pronto, por qué creerán ustedes que la ruta de Bering o la ruta de Bering o la ruta del Strait o la ruta asiática fue una de las rutas en las cuales se basan los científicos que es la más aceptada? ¿Ustedes por qué creerían eso? ¿Por qué creerían? Estoy preguntando qué creerían, o sea, estoy preguntando su opinión. Isabela. Una base y que como digamos, la opción que nos da ahí, la idea que da va acorde a lo que pasó. Ajá, puede ser. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Más nadie. Samuel. Señor, porque fue el lugar donde hace más frío y pues se congeló el mar y por ahí pudieron pasar. Centeno. Señor, yo creo que es la más aceptada, ya que, como dijo mi compañera, va más acorde a lo que pasó. Y también lo que pasó fue eso, y también que
como es más, pienso yo que es como más argumentativa sobre lo que está hablando, o sea, que ellos pasaron por el estrecho de Bering, que llegaron a Norteamérica, entonces. Bueno, cierto. ¿Saben también por qué es? Porque es la que se ha podido de pronto probar científicamente o establecer científicamente. O sea, es la que tiene como quizás esas justificaciones que pueden probar que sí sucedió y que sí pasaron por ahí y que sí se dio y que sí se dio y que sí se dio esto. Pero esto no quiere decir, como estaba diciendo, de que sí sabemos que existen diferentes teorías, pero eso no quiere decir que al ser esta la más aceptada, no vamos a decir que no hubieron, que no existieron diferentes oleadas migratorias que partieron de pronto de Australia, que partieron de Europa, porque hay que tener algo claro, y es que llegaron a diferentes partes. Llegaron a América del Norte, podemos mirar que en América del Norte llegaron los que del Estrecho de Bering. Podemos mirar también que llegaron a América Central y América del Sur. Entonces son diferentes teorías que establecen la llegada de estos primeros pobladores. Bueno, resulta y pasa que los periodos de la prehistoria americana se dividen en periodo paleoindio o periodo lítico, en periodo arcaico, periodo formativo o preclásico y periodo clásico. Y por último, en periodo postclásico. Aquí tengo de pronto unas ciertas ideas acerca de esto, pero como les dije, en próximas clases sí me gustaría profundizar más acerca de esto porque es importante tener en cuenta qué pasaba en cada uno de estos periodos, quién se encontraba en cada uno de estos periodos y hacer y formular algunas preguntas acerca de estos periodos como tal. Bueno, por ejemplo, el periodo paleoindio o el periodo lítico. Voy a tomar un poquito de agua. En este periodo, la cultura era totalmente nómada. Se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento, un lugar totalmente desconocido para ellos porque era un territorio nuevo. Recolectaban frutos silvestres, vivían de la caza y la pesca, vivían de todo lo que les proporcionaba la naturaleza. Aquí las culturas Clovis y Folsom en Estados Unidos fueron los primeros en Sudamérica y las culturas Clovis y Folsom en Estados Unidos fueron los primeros. En Sudamérica fueron los Arauco o sea, en Perú. El periodo arcaico, la población inició, este periodo es un periodo de pronto más avanzadito que el periodo lítico, porque lo podemos comparar con los periodos anteriores cuando hablábamos de los periodos de la historia. Y podemos hablar que en este periodo arcaico la población inició a domesticar los animales, entonces inicia aquí todo lo que nosotros conocemos como la ganadería, inicia aquí gran parte de la agricultura. Entonces comenzó la domesticación de animales, de plantas, hicieron las primeras huertas, o sea, el primer refugio, se seguía la caza y se seguía la recolección para obviamente alimentarse. En el periodo formativo o preclásico se da la agricultura, el desarrollo de la cerámica, textilería, se desarrollan los homelcas en Mesoamérica y los chavín en Perú. Pero ustedes van a decir, señor, ¿cómo así? ¿Quiénes eran los olmecas? ¿Quiénes eran los chavín? Resulta y pasa que en el continente americano, ustedes saben que está dividido en regiones, ¿cierto? En América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, unos grupos indígenas se establecieron en América, o unos grupos, no sé, cómo lo podíamos hablar, podríamos decir de que existieron civilizaciones o culturas norteamericanas, civilizaciones mesoamericanas, que esas vendrían siendo las civilizaciones del Centroamérica, y podemos hablar también de las civilizaciones andinas, que esa es la parte sur.
o América del Sur, como nosotros lo encontramos. Entonces, en estas civilizaciones, por ejemplo, en las civilizaciones de Norteamérica existían diferentes culturas. Estaban los iroqueses, estaban los atapacos, los esquimales, que vamos a verlo. Ese ya entraría en el siguiente indicador que tenemos. Bueno, en fin. Entonces, todos los Omelcas fueron culturas y civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica. Chavín fueron culturas y civilizaciones que se desarrollaron se desarrollaron en América del Sur, o como se llamaba la civilización andina. El periodo clásico se perfecciona la agricultura, se da la metalurgia. Recuerden que la metalurgia era el arte de fundir de pronto los metales. Se da la cerámica y los textiles, se crearon centros urbanos y religiosos, se destaca la cultura de los mayas, en fin. El periodo posclásico se estableció una organización política, social, se construyen las ciudades, se destacan los mayas y los aztecas, los incas, desaparecieron, que estos grupos obviamente desaparecieron con la llegada de los españoles. Entonces, chicos, dejamos esta parte hasta aquí para que en la próxima semana expliquemos cada uno de estos periodos con muchísimo más profundidad. Entonces, que tengan una excelente semana. Nos vemos en Competencia Ciudadana el viernes, ¿cierto? Entonces, chaito, chicos. Bendiciones. Chao, señor. Chao, señor. Chao. Chao, señor. Chao. Chao. Chao.